Para los que están en casa voy a grabar entonces la clase, ya que la conectividad está un poco lenta. Listo. Bueno, entonces estaba explicando lo del calorímetro, tratando pues de igualar entonces la ecuación. Aquí llegamos a que cuando se mezclan los líquidos, la temperatura llega a 48. Entonces hacemos primero la multiplicación de arriba, 0,25. 0,25 por 4180 da 1045. Esta parte de arriba queda 1045 por, aquí en esta parte es 80 menos 48.6, entonces queda aquí 80 menos 48.6, 31.4 sobre 48.6 menos 20. 48.6 menos 20, 46.6, perdón, 28.6. Menos este mismo producto de arriba, compañeros. Calores, este aparato es calorímetro. El calor específico del calorímetro, lo que estamos haciendo ahí. Luego arriba 1045, 31.4, 1045 por 31.4, 32.813, dividido 28.6 menos 1045. Entonces eso lo dividimos por 28.6 dividido 28.6 da 1047.3, 1047.3.31 menos 1045. O sea que 1047 menos 1045 menos 1045, eso me da 102. ¿Bien? ¿Por qué? No, 1047.3 menos 1045, ahora sí 2.3. 2.3 calorías, julios por grado Celsius. Entonces observen que el calor específico, no se alcanza a notar, el calor específico de ese aparato es 2.3 julios por grado Celsius. Es un calor bajito. ¿A qué se debe que ese calor sea bajito? ¿Quién lo explica? ¿Cuál es la intención de este aparatico? Que el calor no se disipe tan fácilmente. Entonces ese calor tiene que ser bajo, obviamente. ¿Ya? Si era un valor muy alto, ese calorímetro no es ideal. Está perdiendo demasiado calor. Entre más bajo de este número, este aparatico es mucho más eficiente para hacer medios de calorimetría. ¿Ya? Hay aparatos, por ejemplo, los que se utilizan en las universidades, el calor específico de estos aparatos oscila entre los 0.7 y 0.8, es decir, que la pérdida por calor es muy pequeñita. ¿Listo? A eso quería pues llegar con este experimento. Bueno, vamos por aquí. Aquí hay otro experimento de calorimetría que les quería también mostrar. ¿Qué se hizo? Es este. No. Aquí está.
Entonces, en este otro experimento, mire que se pueden medir los calores específicos de las sustancias aluminio, hierro, níquel, zinc, plomo. ¿Qué principio se utiliza? El mismo. Tenemos un metal que se calienta, en este caso el metal, ¿a qué temperatura está? A 80 grados Celsius. Adentro hay una cantidad de agua, en este caso son 250 gramos de agua a 20 grados Celsius. Entonces, ¿cómo se mide el calor específico de esa sustancia? Utilizando esta misma regla. ¿Ya? Introduzco la sustancia caliente adentro del calorímetro. Al introducir la sustancia caliente dentro del calorímetro, vamos a ver qué sucede con el termómetro. ¿Qué pasó en relación con la anterior? Subió menos. ¿Por qué? ¿Por qué con el agua subió más? ¿Y por qué con el cobre caliente subió menos? Menos calor. ¿Eso qué indica? ¿Que el metal se calienta rápido o se calienta despacio? Se calienta rápido. Mire que el aumento de temperatura fue muy poquito. ¿Qué significa? Que el agua le cedió casi que todo el, perdón, al revés, que el metal le cedió casi todo el calor al agua y eso produjo que el aumento de temperatura fuera muy poquito. O sea, el metal se enfrió demasiado rápido. Sí, porque él se calienta rápido, pero también enfría muy rápido. Ajá. El metal se enfría demasiado rápido. Entonces, al enfriarse demasiado rápido, pues el aumento de temperatura es pequeñito. Vamos a ver con otra sustancia. Hasta el momento entonces el cobre con 22. Vamos a ensayar con aluminio. Vamos a ver qué pasa con la misma cantidad de aluminio. 22.8 el anterior y este 22.3. ¿Quién pierde más rápido calor? ¿Cobre o aluminio? El aluminio pierde más rápido el calor. Vamos, por ejemplo, con otro metal. Escojan ustedes cuál de esos quieren medir. Oro, plata, zinc, el oro. Entonces, si calentamos el oro a 80 grados, vamos a ver cómo se enfría. 22.3, muy parecido al aluminio. Voy a mirar con el plomo. El plomo tiene una característica muy particular. Plomo. O sea, ¿eso qué significa? El plomo pierde demasiado rápido el calor. De hecho, el plomo se utiliza en mucha parte de la industria porque es un metal que pierde fácilmente el calor. Algunas estructuras de las naves espaciales tienen una aleación de plomo. ¿Ya? ¿Con qué fin? No sé si ustedes han visto en las películas que cuando las naves espaciales ingresan a la atmósfera, ¿qué pasa con ellas? Se enciendan por el rozamiento con el aire. ¿Ya? Ellas quedan al rojo vivo. Algunos de esos materiales no es plomo puro, porque donde fuera plomo puro se derretiría. Son unas aleaciones hechas a base de plomo, precisamente por eso, porque necesitan un material que pueda liberar fácilmente todo ese calor. ¿Ya? Si lo hicieran de agua, ¿qué pasaría? Sería un horno, eso ahí sería un horno. Mejor dicho, se cocinarían ustedes literalmente dentro de esa nave. Listo. Bueno, vamos entonces por acá. Chicos, antes de pasar a la otra parte, quisiera saber si ustedes, que los que estuvieron hace 8 días en la virtualidad, ¿hay algún inconveniente con la actividad pasada? ¿Sí quedó clara? ¿O qué dudas hay en relación a eso? Sobre los ejercicios que he puesto, ¿qué dudas hay? Ninguna. No, pero sería bueno que hiciera un ejercicio más. Bueno, vamos a hacer entonces un ejemplo. O sea, que si hay duda. Yo no la tengo, soy la di. Dale. Bueno, vamos a suponer entonces lo siguiente. Vamos a suponer que tengo
con agua. Tenemos 4 kilogramos de agua que inicialmente vamos a poner una temperatura bien bajita, que está convertida en hielo, que está a menos 20 grados Celsius. Esa agua se calentó y después subió hasta 80 grados Celsius. Entonces la pregunta es, ¿cuánta energía absorbió? ¿Cuánto calor absorbió para poder pasar de menos 20 a 80 grados Celsius? Primero que todo hay que saber la sustancia, que el calor específico de esa sustancia es 4180. Hagámoslo con gramos para que quede fácil al ejemplo de la clase. Con gramos sería 1 caloría por gramo por grado Celsius del calor específico del agua. En calorías, que si hablamos en julio son 4180 julios. Listo. Pero en calorías solamente es 1 caloría. Listo, simplemente reemplazar. ¿A qué equivale el calor? Lo expliqué al principio. Masa por calor específico por cambio de temperatura. No temperatura, no cambio de temperatura. Si me habla de temperatura, me está hablando solo de una temperatura. Ya cambio de temperatura incluye 2 temperaturas. Bueno, entonces el calor sería igual a ¿qué? ¿Cuánto es la masa? 4 gramos por calor específico del agua, 1 caloría por cada gramo y grado Celsius. ¿Por cuánto cambió la temperatura? 80. Menos 20. ¿Cuánto cambió la temperatura? ¿Cuánto? 60. Ya el truco es muy fácil. Estamos hablando de una temperatura negativa, y aquí va a cambiar una temperatura positiva. Imaginémonos aquí el 0, para arriba los positivos y para abajo los negativos. ¿Arranco en dónde? En menos 20. ¿Y termina en dónde? De menos 20 a 0, ¿cuánto hay? 20. ¿Y de 0 a 80 cuánto hay? De 0 a 80. Entonces, ¿cuánto es 80 y 20? 100. 100. O sea, el cambio de temperatura fue 100. ¿Quedó claro ahí? Sí. Entonces, el cambio de temperatura son 100 grados. ¿Por qué son 100 grados? Porque estamos en menos 20, se calentó y pasó a 80. ¿Claro hasta ahí? 4 por 1. 4. Y 4 por 100. ¿Ah? ¿Cuánto? 400. El calor es 400 calorías. ¿Listo? Ya. Eso es todo. O sea que el calor o la energía que recibió esos 4 gramos de agua fueron 400 calorías. ¿Listo? ¿Sí quedó claro para todos? Sí. Ahora sí vamos entonces al tema de... Bueno. Resulta que todas las sustancias no siempre van a estar de la misma forma que van a estar siempre. Por ejemplo, si el agua está por debajo de 0 grados, ¿en qué forma se manifiesta por debajo de 0 grados? ¿O en qué estado está? Está en estado sólido, congelada, exactamente. Entonces decimos que por debajo de los 0 grados, el agua se encuentra en estado sólido. En menos 1, en menos 2, en menos 3, en menos 273, siempre va a estar en estado sólido. ¿Qué significa que está en estado sólido? Las moléculas están como están muy juntas, están apretadas. A pesar de que están apretadas, a una temperatura baja ellas vibran. ¿Ya? Para que dejen de vibrar, hasta dónde es que tiene que llegar, ¿cuál es la temperatura mínima donde llega la materia? Menos 200, ¿qué? Menos 200.
menos 273,15 grados Celsius. A eso se le conoce como el cero absoluto, el cero Kelvin. ¿Qué es el cero Kelvin? Donde las moléculas ya están tan apretadas que es imposible moverlas, o sea, ya no hay más para dónde moverlas. Ahí es lo mínimo que puede llegar a la materia. ¿Listo? Entonces, por debajo de 0 grados, perdón, el agua está sólida. ¿Qué pasa después de los 0 grados? ¿Qué pasa? Así, de los 0 grados está en estado líquido. Y esa condición de líquido le dura hasta que llega a dónde. ¿A dónde? ¿Y a dónde sucede? ¿A 70? A los 100. A los 100. A los 100 grados Celsius, el agua empieza a burbujear, se empieza a evaporar y se convierte en gaseoso. Listo, esas son las tres fases pues, por las que pasa cualquier sustancia: sólido, líquido, gaseoso. Aunque hay sustancias que pasan directamente de sólido a gas. Por ejemplo, el hielo seco, no sé si ustedes lo conocen, el CO2. El hielo seco, el que utilizan para conservar alimentos, pues que usted no necesita conservar demasiado, se utiliza un hielo que llama hielo seco. ¿Por qué se le llama hielo seco? Porque usted lo toca y no queda, exacto, se transforma directamente a humo. Lo que sucede ahí es un proceso de sublimación, es decir, pasa directamente de sólido a gas. ¿Cómo? Eso se debe a que el CO2 a presión atmosférica no reconoce la fase líquida, la omite. Pasa directamente de sólido a gas. Listo. ¿Cómo así? Ese hielo que usted dice, el que no muerde y sale como un... ¿Usted la llegó a morder? ¿Usted la llegó a morder? Sí. A mí me daría miedo. Eso está a menos 40 grados. Pero eso lo van a hacer en el centro comercial. Sí. Yo dice que lo hacen en las bebidas alcohólicas. O lo echan en el cereal. ¿Y lo consume así? Se va a morir. No, pues tampoco saben, pero yo por lo menos no lo haría por miedo a que por ejemplo, le cause a uno una herida en la lengua, porque eso está a menos 40 grados, eso está demasiado frío ya. Bueno, resulta que cuando está la materia pasando de un estado al otro, ella no pasa así de una, ¿ya? Y yo simplemente llego a 0 grados, pum, de una me transformé en líquido, ¿no? Eso es un proceso, ¿ya? ¿Qué sucede en ese proceso? En ese proceso, cuando, por ejemplo, el hielo llega acá a los 0 grados, yo estoy calentando hielo, llega a los 0 grados, esa energía que está entrando en forma de calor, o sea, toma el fuego, esa energía ya no la emplea para subir la temperatura, sino que esa energía se emplea para empezar a romper enlaces, ¿ya? Resulta que en el estado sólido las moléculas están como enlazadas, están como con una cadena. No sé si le han explicado eso antes en químico o en otras. Ellas están enlazadas como con una especie de cadena. Cuando llegan a este punto, ¿ya? Esa energía hace que esas cadenas como que se empiecen a romper, ¿ya? Empieza cada una a romperse. O sea, que esa energía se emplea no para subir la temperatura, sino para empezar a romper todas esas cadenas. Hasta que la última molécula no rompa esa cadena, la temperatura no sube. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Eso es lo que se conoce como transición de fase. Es decir, estamos pasando de fase sólida a fase líquida. Y durante toda esa transición, la temperatura siempre se mantiene en 0 grados, hasta que la última molécula se rompa. Ya cuando se rompe, ya dice, vea, ya todas se rompieron, listo, empecemos otra vez, ¿a qué? A subir la temperatura. Entonces ya las moléculas empiezan a vibrar otra vez, sube hasta que llega a los 100. A los 100 grados sucede lo mismo. Resulta que en los líquidos hay una cosa que se llama fuerzas de interacción molecular líquida, que son unas fuerzas muy débiles, ¿ya? Esas fuerzas son demasiado débiles, pero siguen existiendo. Cuando llegan ahí, entonces ya ahí sí ya se rompe del todo la cadena. Ya las moléculas quedan súper, ¿qué? Súper separadas. Y ahí sucede lo mismo. Hasta que la última molécula no quede del todo separada, se transforma en gas y ahí ya otra vez empieza a subir. Listo. Voy aquí a mostrarles un video que les puede mostrar fácilmente esto.
Bueno, vamos a explicar las gráficas de calentamiento y las gráficas de enfriamiento. Para ello, antes conviene recordar los cambios de estado, los nombres de los cambios de estado, y ya sabéis que hay tres estados, que son el sólido, el líquido y el gaseoso. Existe un cuarto, que es el estado plasma, que es cuando los gases se ionizan, pero no lo vamos a estudiar, no vamos a pararnos ahora en ello. Así que recordad que de sólido a líquido el nombre es fusión, de líquido a sólido es la solidificación, de líquido a gas es la vaporización, que hay dos tipos, ebullición y evaporación, mientras que de gas a líquido es la condensación. Hay dos saltos que son de sólido a gas directamente, se llama sublimación, y de gas a sólido directamente, que se llama sublimación regresiva o sublimación inversa o condensación a sólido, como más os guste. Bueno, pues si miramos el modelo cinético molecular de la materia, vemos que en el estado sólido las partículas están muy juntas. Esto es porque las fuerzas de cohesión, de unión, son muy fuertes, ¿vale? Y esto explica que la forma sea constante y que no se puede comprimir más. Forma y volumen constantes, ¿de acuerdo? En el estado líquido, las fuerzas de unión son tan fuertes como las de repulsión. Esto explica que puedan fluir, ¿de acuerdo? Son prácticamente incompresibles, pero pueden fluir. Así que la forma es variable, ¿de acuerdo? El volumen y fuerza de repulsión son muchísimo más grandes que los dos estados anteriores. Y aquí, aparte de que pueden fluir, por supuesto, el volumen no va a ser constante, sino que va a ser variable. Se pueden comprimir y expandir. Dicho esto, vamos a ver una gráfica simple de calentamiento. Mirad, esta es el agua, ¿no? En el agua partimos de que a menos 10 grados estamos en sólido y a medida que vamos a la derecha estamos añadiendo calor conforme pasa el tiempo, ¿de acuerdo? Así que a medida que añadimos calor, sube la temperatura y atención, tramo horizontal, 0 grados. ¿Por qué? Porque a 0 grados el agua funde, fusión. Bueno, pues hasta que no se convierte todo el hielo en agua, va a permanecer en 0 grados, ¿de acuerdo? Así que durante este tramo en que añadimos calor conforme pasa el tiempo, coexisten cada vez menos sólido y más líquido, menos sólido y más líquido, porque todo lo que antes era sólido se ha convertido en líquido. En este punto ya todo es líquido. Líquido que va a aumentar de temperatura conforme pasa el tiempo hasta que llegamos a los 100 grados. A los 100 grados ya sabemos que el agua se ha convertido, o se empieza, mejor dicho, a convertir en vapor. Y miramos que hay otro tramo horizontal. ¿Por qué hay otro tramo horizontal? Porque hasta que todo lo que era líquido no se convierte en gas, permanecemos en 100 grados. En este punto, cuando ya todo es gas, a medida que pasa el tiempo, pues por supuesto va a subir la temperatura. Lo vamos a ver con el modelo cinético molecular de la materia, quizá un poquito más claro. Vemos el estado sólido, añadimos calor conforme pasa el tiempo, aquí empieza la fusión y las partículas sólidas empiezan a convertirse en líquidas, ¿vale? Pero no sube la temperatura, permanecemos en el horizontal hasta en el punto C, que todo se ha fundido, que todo ha sufrido la fusión. En este tramo todo es líquido, ¿vale? Y subirá la temperatura conforme añadimos calor. Pero, ojo, aquí empieza la ebullición. Aquí empiezan a desprenderse partículas que forman estado gaseoso. Tramo horizontal, que significa que pasamos de líquido a gas y que a la vez están coexistiendo partículas líquidas con partículas gaseosas. Conforme vamos hacia la derecha, cada vez hay menos líquido y lo que no es líquido es que se está convirtiendo en gas, hasta que llegamos a este punto. En este punto ya ha terminado la ebullición y a medida que añadimos calor, pues sube la temperatura hasta donde queramos, ¿de acuerdo? Bueno,
¿Y desde cuándo? Para saberse. Ahí sí para saberse desde cuándo quedó. Yo les repito la otra semana a los otros chicos. No, es que esto no hay ni nadie ahí porque yo abrí otro enlace para grabar la clase. Porque con los muchachos se me cae mucho la llave. Chicos, aprovechemos estos 20 minutos porque todavía no los dejan salir. Aprovechemos estos 20 minutos. ¿Qué dudas hay con respecto a los otros ejercicios?